Decían que era una santa, la viuda del predicador que nunca volvió a sonreír. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, donde el viento transportaba polvo y oraciones. Cada mañana encendía una vela por un hombre enterrado bajo el viejo roble, el hombre al que una vez llamó su esposo. Y cada noche, ella susurraba las mismas palabras: perdóname, Señor, por querer seguir sintiendo. Todos pensaron que su corazón se había convertido en piedra, que su amor había muerto con él. Pero detrás de esos tranquilos ojos azules, algo aún ardía, algo que ella enterró más profundamente que cualquier tumba. No fue pecado. No fue locura. Era el dolor de una mujer que había conocido el calor una vez, y temía no volver a sentirlo nunca más. Entonces, una tarde, el cielo se tornó rojo sobre las llanuras y llegó un extraño. Polvo en sus botas, una cicatriz en la mandíbula, ojos más oscuros que la confesión misma. Se detuvo frente a la capilla, se levantó el sombrero y la miró directamente. Y en esa única mirada, la santa viuda sintió que cada oración que alguna vez había susurrado comenzaba a temblar. Esa noche, mientras los truenos retumbaban más allá de las colinas, ella estaba junto a su ventana, con las manos temblando alrededor de la vela. Ella no sabía su nombre ni por qué la miraba así. Todo lo que sabía era que algo prohibido había despertado dentro de ella. Y antes de que llegara el amanecer, un beso quemaría todo lo que ella creía ser. La campana de la iglesia sonó una vez en la pálida luz de la mañana. Mary Whitlock estaba de pie junto a su ventana, observando cómo el polvo se alzaba del camino desierto que conducía a la capilla. Tenía las manos apretadas sobre el delantal, como había estado todos los días durante 2 largos años. El viento se filtraba por las grietas del marco de madera, agitando la cortina descolorida, susurrando a través de la vela que ardía por un hombre que jamás podría olvidar. Su esposo había sido el predicador del pueblo, un hombre de palabras estrictas y sonrisas más suaves. Al morir, la casa quedó en silencio, como si su voz se hubiera llevado todo sonido. La gente seguía llegando a su puerta con cestas de comida y un vacío de consuelo. La llamaban santa, bondadosa, devota. Nunca vieron cómo la soledad se había instalado en su interior. Todas las mañanas caminaba hacia el cementerio y depositaba flores en la lápida que llevaba su nombre. Le hablaba mentalmente, aunque las palabras se habían ido reduciendo con cada visita. ¿Qué le quedaba por decir a un hombre sepultado bajo años de suciedad y responsabilidad? A veces se sorprendía tarareando un viejo himno que a él le encantaba, y luego se detenía, temerosa de que incluso el sonido de su voz despertara el pasado. Cuidaba su pequeño jardín detrás de la casa, la tierra seca y terca como su corazón. Los vecinos la saludaban con la mano al pasar, las viudas asentían con lástima, y los niños susurraban que su casa estaba embrujada. En realidad, así era, embrujada no por fantasmas, sino por recuerdos que no se atrevía a tocar. Al caer la tarde, se sentó en el porche, remendando una manga rota por costumbre, no por necesidad. El aire relucía con el calor, las cigarras cantaban al otro lado de la cerca. Pensó en nada y en todo a la vez, los sermones, los votos, las promesas del cielo que nunca habían calentado su cama. Al anochecer, una tenue línea de polvo apareció en el horizonte. Entrecerró los ojos para protegerse del sol y vio a un jinete, oscuro contra el dorado cielo del atardecer. Se movía lentamente, como si el camino mismo se doblara bajo su peso. La mano de Mary vaciló sobre la aguja. Algo en su pecho se movió, pequeño pero agudo, como la primera grieta en el hielo antes de romperse. El viento trajo el eco de los cascos más cerca, firme y seguro. Bajó la vista, con el corazón tembloroso, y se susurró que solo era otro viajero, otro hombre que pasaba. Aún así, no podía apartar la mirada. La vela en su mesa parpadeó una vez, luego estabilizó su llama, como si también esperara algo que aún no podía identificar. El camino hacia el pueblo estaba seco y angosto ese día, de esos senderos que se tragaban el sonido y el recuerdo. El forastero llegó cabalgando entre el polvo, con el sombrero bajo y el abrigo desgarrado por los hombros, un hombre moldeado por el sol y el silencio. Nadie sabía su nombre. Nadie preguntó. El pueblo había visto demasiados hombres como él, de paso, dejando problemas o llevándoselos consigo. Mary lo volvió a ver esa tarde cuando la rueda de su carreta se partió en la ladera junto al arroyo Miller. El cielo estaba cargado con la promesa de lluvia, el aire impregnado de un olor a hierro y pino. Intentó levantar la rueda ella misma, pero la madera estaba hundida en el barro.
Le escocían las palmas de las manos, se quedó sin aliento y, por un momento, se quedó allí, sin saber si llorar o maldecir. Entonces, una sombra cubrió sus manos. «Déjame», dijo con voz áspera desde el camino. Ella se giró, sobresaltada, y sus ojos se encontraron con los de la tormenta. Él no sonrió, solo asintió una vez y apoyó el hombro bajo el chasis. La rueda se soltó con un crujido y la carreta volvió a enderezarse. Al retroceder, su mano rozó la de ella, fue un accidente, o tal vez no. El roce fue breve, pero le dejó un temblor que la acompañó hasta casa. Se presentó como Elias Kane y dijo que lo habían contratado en el molino para la temporada. Hablaba poco, aunque su voz transmitía una calma y seguridad que la inquietó. No se parecía en nada a los hombres que había conocido. No había dulzura en su mandíbula, ni rectitud en su mirada, solo la serena fortaleza de quien ha visto demasiado y sigue adelante. Cuando ella le dio las gracias, la observó durante un rato demasiado largo. «Pareces alguien que ha estado esperando respirar», dijo, casi para sí mismo. Ella intentó reír, pero se le atascó la garganta. «Y pareces un problema», respondió. Él ladeó la cabeza, con un leve atisbo de sonrisa en los labios. «Entonces, quizá estemos a mano». La campana de la iglesia rompió el silencio. Ella retrocedió, alisándose la falda, recuperándose. De repente, el mundo se sintió demasiado ruidoso, el susurro de las hojas, el agua contra las rocas, el latido de su corazón. Para cuando volvió a levantar la vista, él ya caminaba hacia el pueblo, sus botas dejando profundas huellas en la tierra. Esa noche, Mary se sentó junto a la ventana, con la vela encendida. La rueda, remendada, se apoyaba contra la cerca, el camino, de nuevo desierto. Pero aún sentía el peso de su mirada, el sonido de su voz envolviendo su nombre. Cerró los ojos y se dijo a sí misma que no significaba nada, que lo olvidaría por la mañana. Sin embargo, cuando por fin durmió, sus sueños llevaban el aroma de la lluvia y la calidez de una mano que no debía recordar. Los días siguientes transcurrieron como agua lenta, llevando susurros por el pueblo. Dijeron que habían visto a la viuda hablando con un desconocido junto al arroyo. Algunos lo decían con curiosidad, otros con juicio, como si la bondad misma se hubiera convertido en pecado. Mary oía los murmullos en el mercado, en la iglesia, incluso a través de sus propias paredes. Nunca pronunciaron su nombre en voz alta, pero las palabras le pesaban lo suficiente como para sentirlas. Se dedicó a sus tareas, fingiendo no darse cuenta. El jardín necesitaba cuidados, la ropa de cama necesitaba lavado, y los huérfanos de la capilla aún la llamaban señorita Whitlock con sus voces inocentes. Les sonrió, aunque su corazón se sentía débil y cansado, dividido entre la mujer que era y la que temía recordar. Todas las tardes lo veía de lejos. Elías trabajaba en el molino junto al río, con las mangas arremangadas hasta los codos, y los músculos de sus brazos reflejaban la luz como piedra tallada. A veces lo miraba sin querer, solo un instante, un latido demasiado largo. Y a veces, lo sorprendía devolviéndole la mirada. Los chismes se hacían más fuertes con cada mirada, pero a algo en ella ya no le importaba. Había un extraño consuelo en su presencia, incluso a la distancia, un recordatorio de que el mundo aún ofrecía calidez más allá del deber y la oración. Sin embargo, cada noche permanecía despierta, avergonzada de sus pensamientos, susurrando disculpas a un hombre enterrado bajo el roble y a un Dios que no estaba segura de que aún escuchara. Una tarde, empezó a llover, lento y fuerte, de esos que aquietan el mundo. Desde el porche, observó cómo Elías subía al tejado de la iglesia, arreglando las tablas sueltas antes de que la tormenta empeorara. Su camisa se le pegaba a la espalda, su cabello oscurecido por la lluvia. Por un largo instante, olvidó respirar. Se apretó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo el pulso bajo la piel, salvaje y desconocido. Cuando él bajó la vista y la sorprendió observándolo, ella se giró demasiado rápido, casi tirando la vela de la mesa. La llama titiló y luego se estabilizó, pequeña pero tenaz. Se hundió en su silla e inclinó la cabeza, susurrando una oración que oscilaba entre el arrepentimiento y el anhelo. Afuera, el trueno resonaba sobre las colinas. En su interior, su corazón respondía con su propia tormenta silenciosa. Se dijo a sí misma que pasaría, que sentimientos como este siempre pasaban. Pero en el fondo sabía que algunas tormentas nunca estaban destinadas a pasar.
Venían a romper lo que había estado encerrado demasiado tiempo. Y en algún lugar bajo esa culpa, algo dentro de ella esperaba que así fuera. La tormenta llegó antes del amanecer, azotando el valle con un viento que aullaba como una advertencia. La lluvia azotaba las ventanas y el trueno sonaba tan cerca que sacudía las tablas del suelo. Mary se despertó con el golpe de una rama contra el porche y el silbido de la lluvia abriéndose paso a través del techo. Encendió su linterna, pero la llama luchó contra el viento y se apagó, dejándola en la oscuridad temblorosa. Tomó su capa y salió. La lluvia la empapó antes de llegar al granero. Un relámpago atravesó el cielo, lo suficientemente brillante como para mostrar la viga caída que había destrozado su cerca. Intentó levantarla, pero sus manos resbalaron contra la madera húmeda y se quedó sin aliento por el frío. Otro destello de luz, y, tras ella, una voz. «Déjalo», dijo. Elías salió de entre las sombras, con la lluvia cayéndole por la cara. «Te vas a hacer daño». Se quedó paralizada, sin saber si correr o hablar. Él se acercó, firme y tranquilo, sin apartar la mirada de ella. «No deberías estar aquí», dijo, con la voz apenas un susurro. «¿Y deberías?» Su boca se curvó, no en burla, sino con algo más suave. Extendió el brazo por encima de ella, colocó el hombro bajo la viga y la apartó con un gruñido. El crujido de la madera resonó a través de la lluvia. Cuando terminó, se quedaron cerca, demasiado cerca, sin retroceder. Su mano le rozó el brazo. «Estás temblando», dijo. «Tengo frío», respondió ella, aunque no era la verdad. La escrutó en el rostro, buscando algo que ella no pudiera identificar, con su aliento cálido en la mejilla. «Entonces dime que me vaya», dijo en voz baja. «Dime que te deje con tus fantasmas». Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. El mundo a su alrededor se desvaneció en lluvia y latidos. Él extendió la mano, sus dedos temblando solo una vez antes de encontrar su barbilla, levantándola. Y entonces su boca estaba sobre la de ella, lenta al principio, luego desesperada, el beso de un hombre que había olvidado la dulzura y una mujer que había olvidado que aún estaba viva. La linterna se le cayó de la mano, y la luz se apagó al fundirse sus sombras con la tormenta. Cuando por fin se separó, se llevó los dedos a los labios, temblando. «Esto no puede pasar», susurró, dando un paso atrás. «Ya lo hizo», dijo en voz baja, mientras la lluvia le goteaba de la mandíbula. Se dio la vuelta y echó a correr, con la capa pegada a los hombros y el corazón latiendo con fuerza. Dentro de la casa, se desplomó en el suelo, sin aliento y conmocionada, mirando la vela que había dejado encendida. La llama se doblegó bajo el viento, pero se negó a apagarse. Se cubrió el rostro y susurró entre lágrimas: «Perdóname, Señor». No lo detuve. No quise hacerlo. Afuera, la tormenta continuaba furiosa, lavando el mundo mientras su alma ardía silenciosamente en la oscuridad. La mañana llegó gris y pesada, con esa luz que hace que todo parezca más frío de lo que es. Había parado de llover, pero el suelo estaba blando, el aire impregnado del olor a tierra mojada y humo de las chimeneas del pueblo. Mary no había dormido. Estaba sentada junto a la ventana, con la capa aún húmeda de la noche anterior, la mirada fija en el camino vacío donde él había estado. Cada pensamiento se entremezclaba con la vergüenza y el recuerdo, el calor de su mano, el sonido de su respiración, el latido de su corazón antes de que su mente pudiera detenerlo. Al mediodía, se obligó a salir, fingiendo que la vida seguía igual. Los niños de la capilla pasaron corriendo por su portón, riendo, chapoteando en los charcos. Uno de ellos se detuvo a saludar, y ella le devolvió la sonrisa con labios temblorosos. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, y de alguna manera eso era lo que más le dolía. En el mercado, los susurros la seguían como sombras. Dos mujeres se acercaron, en voz baja, pero no lo suficiente. «La vi anoche», dijo una. «¿Con él?» La otra se santiguó. «La viuda de un predicador», murmuró, como si las palabras fueran una plegaria por la distancia. Mary siguió caminando, con la cesta apretada contra el pecho, el pulso latiéndole en los oídos. Esa noche, Elías llamó a su puerta. Su ropa aún estaba polvorienta del trabajo, con el sombrero en la mano. Ella no lo invitó a pasar, solo se quedó allí, con la madera entre ellos.
La gente está hablando, dijo en voz baja. Déjalos, respondió. No saben de qué hablan. No hace falta, susurró. Deberías irte. Por favor. La miró un buen rato, con la mandíbula tensa, la mirada suave, algo que ella no soportaba nombrar. ¿Crees que alejarme te hará olvidar?, preguntó. He intentado olvidar cosas peores, Mary. Nunca funciona. Su garganta se cerró al oír su nombre. Quería decir lo lamento, o permanecer, o no hagas esto más difícil de lo que espero. Ninguna de las palabras le sonó bien. Retrocedió y cerró la puerta, apoyándose en ella hasta que sus pasos se perdieron en el viento. Más tarde, el reverendo Carter vino de visita. Trajo té, las sagradas escrituras y la silenciosa sospecha de quien cree que el pecado huele. La tentación nos encuentra cuando apartamos la mirada del Señor, dijo con voz suave pero cortante. Ella asintió, con las manos cruzadas sobre el regazo, con la mente lejos de su sermón. Cuando se fue, el silencio en la casa se sintió más denso que antes. Al caer la noche, se sentó junto a la chimenea, observando cómo las llamas subían y bajaban. Uno a uno, fue echando al fuego los viejos sermones de su esposo. El papel se dobló, se ennegreció y se convirtió en ceniza. Por primera vez, no rezó pidiendo perdón. Solo susurró: libérate de mí, Samuel. Déjame respirar. Por la ventana, vio una figura solitaria a caballo en las afueras del pueblo, deteniéndose antes de que el camino se adentrara en las colinas. Sabía quién era. No lo llamó. Solo lo observó hasta que desapareció en la grisura, con la luz del fuego reflejándose en su rostro. En el silencio que siguió, algo dentro de ella se rompió y algo más comenzó a despertar. Los días se convirtieron en semanas, pero el pueblo no la olvidó. Los susurros aún se aferraban a su nombre como polvo a las ventanas, apagados y obstinados. Mary se quedó en casa, evitando los mercados, la iglesia, incluso las risas de los niños a los que una vez dio clase. Se decía a sí misma que era por la paz, pero la paz nunca llegó. Solo silencio, de esos que esperan que algo suceda. Una tarde seca, el viento cambió. Venía del oeste, caliente y denso, con olor a humo. Al principio, nadie lo notó. Entonces sonó la campana de la iglesia, no para rezar, sino para dar la alarma. Mary salió y vio el horizonte rojo, una línea de fuego que se movía rápidamente entre los pastizales. Alguien gritó que se dirigía al orfanato. El pánico se apoderó de las calles. No pensó. Corrió. Sus faldas se engancharon en las cercas, sus zapatos se hundieron en el polvo, pero siguió adelante. Al llegar a la cumbrera, vio el tejado de la vieja capilla envuelto en llamas. Los gritos de los niños atravesaban el humo. Los hombres corrían con cubos que se vaciaban más rápido de lo que podían llenarse. Y entonces, entre el calor y el caos, lo vio. ¿Elías? Ya estaba dentro, con el abrigo sobre la cara, sacando a un niño por la puerta rota. Tenía las manos sangrando y el pelo chamuscado, pero volvió a entrar antes de que nadie pudiera detenerlo. A Mary se le encogió el corazón. Sin decir palabra, lo siguió. El humo la envolvió por completo. Dentro, el mundo era naranja y asfixiante. Tropezó con vigas caídas, gritando nombres que apenas podía oír. Una niña pequeña se aferraba a su falda, tosiendo. Mary la levantó, protegiéndole la cara. El aire le quemaba la garganta. Se giró hacia la puerta, pero un estruendo a sus espaldas detuvo sus pasos. La cruz del muro de la capilla se había derrumbado, bloqueando el paso. Elías apareció entre el humo, abrazando a otra niña. Al verla atrapada, la soltó y corrió hacia adelante. Juntos empujaron, con las fuerzas desvaneciéndose a medida que el calor los apretaba. «Váyanse», gritó. «Sálvenlos». «No sin ti», respondió con la voz quebrada. Con un último empujón, la viga se movió, lo suficiente para que ella se deslizara. Él la siguió, pero el techo crujió y se derrumbó, golpeándolo en el hombro. Ella gritó su nombre, arrastrándolo al aire libre. El fuego rugió tras ellos, y la capilla se derrumbó en una tormenta de chispas. Lo tendió sobre la hierba, con la piel manchada de hollín y el pecho apenas levantado. Le temblaban las manos al tocarle la cara. «Elías», susurró.
Él abrió los ojos de golpe, encontrándose con los de ella a través de la neblina. Vinieron por ellos, dijo, mientras las lágrimas atravesaban las cenizas de sus mejillas. Vine por ti, murmuró, con una leve sonrisa en el borde de sus labios. Se inclinó sobre él, temblando, mientras el ruido del mundo se desvanecía hasta que solo se oía el sonido de su respiración y el de su corazón. Cuando lo besó, no fue por culpa ni miedo. Fue una oración hecha en carne y hueso, una confesión sin palabras. El fuego tras ellos empezó a apagarse, el cielo se tornó gris con el humo y el amanecer. Miró las ruinas y sintió algo en su interior que se tranquilizaba por primera vez en años. Tal vez el amor, pensó, no estaba destinado a ser limpio ni seguro. Tal vez la gracia siempre se había encontrado en las cenizas. Pasaron semanas antes de que la tierra comenzara a sanar. Las colinas que se habían quemado estaban suaves con el verde fresco, y el aire olía a tierra mojada en lugar de humo. Los habitantes del pueblo reconstruyeron la capilla con madera tosca y manos firmes. La risa de los niños regresó al patio, ligera y aguda, como campanas que cortaban el silencio. Mary caminó entre ellos de nuevo, sus vestidos negros habían desaparecido, reemplazados por suaves azules y marrones. La viuda que todos habían compadecido era ahora la mujer que había corrido hacia el fuego. Elías se recuperó lentamente en la pequeña cabaña detrás del molino. Las quemaduras de sus brazos sanaron, aunque su hombro izquierdo nunca volvió a levantarse del todo. Trabajaba cuando podía, tallando madera para los nuevos bancos, evitando los chismes que aún flotaban como humo. A veces miraba hacia la iglesia en la colina y sonreía levemente, como si la sola vista le bastara. María lo visitó una tarde con una cesta de pan y hierbas. El viento traía de nuevo el olor a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Él levantó la vista de su trabajo, con la sorpresa suavizando su rostro. Ella dejó la cesta sobre la mesa, rozando con los dedos la superficie desgastada. Por un instante, ninguno de los dos habló. No deberías caminar solo hasta aquí, dijo. He caminado sola casi toda mi vida, respondió. Es hora de que deje de fingir que me gusta. Se rió en voz baja, con un sonido áspero pero suave. Ella notó la línea de una cicatriz en su mandíbula, la misma que había reflejado la luz el primer día que lo vio. Ya no parecía peligrosa. Parecía honesta. Más tarde caminaron por el campo donde antes se alzaba la antigua capilla. La nueva se alzaba junto a ella, más pequeña, más humilde, abierta al cielo. Se detuvo ante la puerta, con el viento agitándole el pelo. Es extraño, dijo en voz baja. Antes creía que este lugar era sagrado por lo que ocurría dentro. Ahora creo que es sagrado porque ardía. Elías se volvió hacia ella en voz baja. Hay cosas que tienen que arder antes de que puedan pertenecernos. Ella sostuvo su mirada, firme esta vez. ¿Sigues pensando que eres un problema?, preguntó. Sonrió, lento y seguro. Solo del tipo que el cielo envía. El sol se ponía tras ellos, y su luz dorada se extendía sobre la hierba. Las voces de los niños resonaban débilmente desde el pueblo. Ella le tomó la mano, y él la tomó sin dudarlo. Juntos subieron la colina hacia la nueva capilla, donde la cruz se alzaba brillante contra el cielo del atardecer. No miró atrás, a la casa que había dejado atrás, ni a la vida que había enterrado allí. Más adelante, el aire brillaba con una calidez que no exige nada y lo da todo. Y cuando la última luz del día rozó su rostro, por fin la sintió, la paz serena y segura que llega cuando un corazón finalmente deja de esconderse. Gracias por ver. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides cómo compartir y suscribir para más historias de amor y redención del viejo oeste. Su apoyo mantiene vivas estas historias, un corazón, una frontera a la vez. Hasta la próxima, que tu camino sea suave, tu corazón valiente y tu alma libre, cara con sombrero de vaquero corazón rojo.